por FM Latrín. No es ninguna novedad que estamos asistiendo a un periodo de turbulencias en el orden global vigente que pareciera estar tambaleando y aproximándose a un posible choque que podría marcar o bien su definitivo colapso o bien, y aunque parezca raro, su revalidación y consolidación, al menos hasta nuevo aviso, según quienes sean los vencedores y los perdedores de esa probable colisión. La reconfiguración del panorama mundial, sobre todo a partir del ascenso de China, que ha asumido abiertamente el rol de principal retador en esta disputa imperialista, está demarcando dos campos opuestos en la orquesta internacional de las naciones que podrían definirse como Occidente, esto sería Estados Unidos y Europa, básicamente la OTAN, y Oriente, representado por China, Rusia e Irán principalmente. Hoy en día algunos autores, que se inclinan claramente por este segundo grupo, prefieren utilizar el término norte global y sur global para referirse a uno y a otro, porque bueno, aunque los medios hegemónicos obviamente están alineados con la OTAN, hay toda una corriente de medios alternativos contrahegemónicos, digamos, entre comillas, que por supuesto son mucho menos masivos y tienen un perfil progresista o de izquierda, digamos también, que llamativamente están muy alineados con China y Rusia, como si fuera que Xi Jinping y Vladimir Putin fueran poco menos que Mao Zedong y Lenin. Y bueno, nosotros constantemente desde aquí advertimos sobre esto, que no es que China, Rusia son el sur global contrahegemónico que nos va a liberar, ellos tienen sus propios objetivos imperialistas, también capitalistas, pero en fin, llámense Oriente u Occidente, o Norte global y Sur global, cada uno de esos dos bloques, pero sobre todo los principales contrincantes de fondo, que son Estados Unidos y China, están moviendo sus piezas de ajedrez en el tablero mundial para tratar de dominar la partida y, si se puede, ir comiéndole fichas al rival. Así se van disputando la afinidad de los países para ampliar sus ejes de influencia. Hay fichas importantes que aún no han sido claramente captadas por uno o por otro, como por ejemplo India y Turquía, que se presumen semipotencias regionales y que no tienen una posición muy clara al respecto, o bueno, algunos suponen que en caso de tomar una decisión necesariamente India se inclinaría por Estados Unidos, dado los distintos conflictos territoriales que mantiene con China. Bueno, Turquía forma parte de la OTAN, pero también tampoco está completamente alineado, siempre hace guiños hacia Oriente también. Bueno, cada pequeño peón en esta partida cuenta. La disputa por cualquier país del mundo, así sea una pequeña nación insular, en este momento es encarnizada. Y esto se está manifestando actualmente de manera muy clara en el Cáucaso Sur, pero también en Asia Central, en el Indo-Pacífico, en África, bueno, y en definitiva en todo el planeta. Y desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, que Occidente se ha vuelto más rígido en su postura, para estas pequeñas naciones es cada vez más difícil dejar los pies en ambos platos y están siendo cada vez más arrinconados a optar por uno u otro bando. En este contexto va a haber un evento importante esta semana, que es la cumbre de los BRICS, que va a ser del 22 al 24 de octubre en la ciudad de Kazán, es decir, mañana comienza, ahora hasta el jueves, en Rusia, en Kazán. Este bloque de los BRICS, que se ha convertido en una suerte de polo contrahegemónico a Occidente, por lo que el desarrollo de la cumbre va a ser seguido con mucha atención, y parece que se anticipa que va a haber acontecimientos significativos allí. Presuntamente van a solicitar su adhesión una treintena de países más de los que ya la integran, y se va a avanzar en el proceso de intentar quitarle hegemonía al dólar, que es una de las bases sobre las que se apoya Estados Unidos para mantener su predominio internacional, y aparentemente, bueno, establecerían una moneda común, o bueno, buscarán mecanismos como alternativa de utilización del dólar.
recuerdan, el BRICS había comenzado, de hecho, de ahí deriva su nombre, las siglas, con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como un bloque económico de países con rápido crecimiento, pero fue derivando hacia un bloque más bien político, como les mencionaba anteriormente, como supuestamente contrahegemónico a lo que es Occidente. Bueno, actualmente está en este marco. Y desde el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, es la primera vez que Estados Unidos ve amenazada seriamente su hegemonía mundial. Hace poco un analista español señalaba que en la historia universal, de hecho, de 16 ocasiones en las que una potencia dominante se vio amenazada por un rival en ascenso, 13 terminaron en guerra. De acuerdo, según él citaba, tomando en cuenta casos antiguos, históricos como el Imperio Romano, etcétera, hasta la actualidad, bueno, es decir, un altísimo porcentaje, por no decir casi siempre, de 16 ocasiones, 13 terminaron en estallidos bélicos. Bueno, ahora esto significa necesariamente que ahora vamos a terminar en una guerra mundial entre Estados Unidos y sus aliados contra China y sus aliados. Bueno, desde luego no necesariamente. Por cierto, 2 de las 3 ocasiones que mencionaba este analista que no terminaron en guerra fueron justamente las 2 últimas, cuando Estados Unidos desbancaba a Inglaterra como hegemón mundial. Sobre todo esto fue a comienzo del siglo XX, más claramente después de la Segunda Guerra Mundial, y la otra justamente la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que si bien tuvo momentos de máxima tensión, nunca pasó a ser una guerra caliente, digamos, entre comillas, siempre se mantuvo así fría. Pero bueno, dado el panorama actual de altísima belicosidad, sobre todo lo que está sucediendo en Ucrania y Medio Oriente, pero en muchas otras zonas, bueno, ahora ya Corea del Sur denunció que aparentemente soldados de Corea del Norte se habrían integrado a las tropas rusas combatiendo en Ucrania. Esto no fue confirmado, pero bueno, está escalando, digamos, la belicosidad internacional. Es un escenario, un estallido de una guerra mundial que de ninguna manera habría que descartar y que sin duda los estados profundos de las grandes potencias se están contemplando en estos momentos. Seguramente altos estrategas están haciendo cuentas, cálculos aritméticos de cuántos soldados se disponen de uno y otro bando, municiones, artillería, bueno, haciendo cuentas de posibles aliados, bases navales, portaaviones, etcétera, todas esas cuentas militares ante esta no tan incierta posibilidad. Por supuesto, ninguno contempla el aspecto humano de vidas civiles que se perderían, heridos, destrozos y demás. Olvídense, para ellos son solo números en aras del objetivo final, que es la dominación del mundo. Y cabría preguntarse por qué se da este afán de dominación del mundo que tienen los países, los que se presumen potencias. No, porque tranquilamente uno podría estar tranquilo sin que lo molesten y que no se metan con ellos y nada, pero bueno, indudablemente en gran medida esto tiene que ver, en primer lugar, con el orden económico capitalista y también con la estructuración política mundial en estados-nación, la configuración actual del sistema político mundial, una combinación que lleva irremediablemente a la rivalidad por la supremacía sobre el otro. Desde un punto de vista económico, debido a la competencia intrínseca por el capital a la que conlleva el sistema mismo, y desde un aspecto, si se quiere, más político, digamos, debido al nacionalismo en gran medida extremo que se provoca en las sociedades así organizadas. Bueno, claro que este aspecto de los nacionalismos tiene raíces más profundas, no es que obedece solamente a la estructuración política y económica de los pueblos, no lo reducimos a eso, y por eso su erradicación imperiosamente necesaria para la paz mundial es muy compleja y requiere de un periodo grande de concientización y educación de varias generaciones hasta alcanzar una base social amplia. Pero volviendo a la realidad actual, al espacio hostil y horrible en que se está convirtiendo el mundo, no son para nada descabelladas las voces que alertan sobre posibles escaladas regionales de los conflictos, estos en curso, que desemboquen en un combate mundial, con la disputa de fondo entre Estados Unidos y China y el consecuente riesgo nuclear que esto conllevaría. Por eso es imperiosa la resistencia a esta disputa imperialista que conduce a la guerra y a la decadencia. Las luchas de los estudiantes que toman las calles y las universidades en defensa de la educación pública, los pueblos que se levantan contra la ocupación y la explotación en todo el mundo, deben confluir también hacia la solidaridad internacional
y a la construcción de una alternativa económica y social para combatir este ciclo de violencia y declive al que nos está conduciendo el capitalismo. Esto es un llamado a la acción para todos nosotros. Es vital que cada uno contribuya a esta causa. No cabe la pasividad ante la posible inminencia de una guerra que amenaza con desestabilizar aún más el mundo, los que queremos ser catastrofistas, pero cada manifestación, cada campaña virtual o acto de solidaridad cuenta. No podemos resignarnos a este presente decadente y a un futuro también sombrío al que se nos está llevando. Global.ar. Y ya estamos conectados con la ciudad de Bogotá, en la bella Colombia, porque allí está nuestra corresponsal permanente en la ciudad, nuestra emisaria, la BBC, un poroto, hablada de política global, Jessica García, nuestra querida compañera. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo anda eso? Hola, Alex, ¿cómo van? Todo muy bien. ¿Cómo va por ahí la ciudad de Bogotá, en Colombia? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima en todo sentido por ahí? Otra vez, lluvia y frío por acá. Empezaron las temporadas de lluvia, entonces está lloviendo casi todos los días. Te digo que te enviamos... más que necesario. En También este momento... porque acá los embalses ya estaban a punto de colapsar y hay restricciones de agua cada 10 días. Hace un par de meses ya, así que bien, por ese lado bien. Bueno, te estamos enviando un poquito acá, que hace un calor bárbaro, llegó el calor, se adelantó el verano en Buenos Aires. Bueno, tenemos otra vez noticias de Medio Oriente. Israel asesinó al líder de Hamas, Yahya Sinwar, que supuestamente fue quien orquestó lo que sucedió el 7 de octubre. Así que queremos escuchar tu columna, nos vas a hablar del conflicto en Medio Oriente. Sí, pues quería traer pues esta referencia justamente al asesinato de Yahya Sinwar, porque pues este doble rasero, ¿no?, que se aplica como siempre en Occidente y en particular a la cuestión palestina. Si uno mira los medios israelíes y occidentales, los grandes medios de Argentina, así como el comunicado que sacó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, festejando el asesinato de Sinwar, diciendo que el mundo era un mejor lugar sin él, diciendo que esto daría lugar ahora a la paz, como si toda la responsabilidad del genocidio fuese del pueblo palestino, y que a partir de esto pues habría posibilidades de llegar a un alto al fuego, como si jamás no hubiese querido nunca el alto al fuego cuando se está intentando negociar hace muchísimo tiempo. Israel se sigue oponiendo, y entonces pues quería traer esta referencia porque, contrario a este discurso occidental, donde no solo se ha tratado de festejar esta muerte, sino que a través de la publicación del video de su asesinato, también se ha intentado humillar a todo un pueblo, ¿no? En este intento de destruir y de continuar con el genocidio y de someter al pueblo palestino a la ocupación y que ceda a cualquier proceso de resistencia o demanda de sus derechos sobre su propia tierra. Pues este asesinato también se ha utilizado y se ha tratado de humillar al pueblo palestino a través de la publicación del video, pero contrario a los intentos de Israel, con la complicidad de Occidente, pues de Palestina está la circulación del momento en que es asesinado, donde, contrario a lo que se decía, que estaba refugiado, utilizando a los palestinos como escudos humanos, utilizando a los secuestrados israelíes como escudos humanos, pues
lo que muestra el video es que estaba pues en una casa destruida, que fue descubierta por un dron, que ni siquiera fue por los servicios de inteligencia israelíes que lo encuentran, sino que fue prácticamente casualidad, y que estaba pues luchando contra con sus hombres en este momento, más allá de que uno esté de acuerdo o no con los procesos de resistencia armada. Pues la realidad es que Sinwar murió acorde a sus convicciones. Él ya había dicho en una conferencia de prensa en 2021, donde ya Israel intentó asesinarlo y era uno de los hombres más buscados, les dijo que eso sería lo que era la forma en que él desearía morir siendo asesinado por la potencia ocupante, no en este caso, en lugar de morir de lo que se muere mucha gente de COVID o cualquier otra enfermedad. Y justamente en 2021 él da una última entrevista. Ahora hace poquito en Al Jazeera estaban entrevistando a la periodista que logró esta última entrevista, que no sabía que sería la última entrevista que darían a un medio occidental, a un medio británico, Sinwar, y ahí creo que es importante pues destacar el reconocimiento de sus acciones, y que dice muy claramente, y él pone en cuestión justamente lo que ha pretendido Occidente del pueblo palestino. Él dice en esa entrevista, con respecto a los intentos de resistencia pacífica que había tenido el pueblo palestino, como la Gran Marcha del Retorno de 2018, que no tenemos que olvidar, donde fueron masacrados muchos palestinos, donde muchos quedaron heridos porque les tiraron directamente a las rodillas, a los ojos, en una marcha que había sido completamente pacífica, demandando justamente su derecho al retorno. Pues él en 2021 dice, pues intentamos esto, esperamos el apoyo de la comunidad internacional para que le pudiese un freno a Israel, y esto no ha sucedido. Y la comunidad internacional espera que seamos las víctimas, que nos portamos bien, las víctimas perfectas, que nos vamos a someter sin hacer ni un solo ruido. Pues eso no va a pasar. Vamos a luchar con lo que sea que tengamos, con lo que tengamos a mano, y esto es lo que tenemos, y asumimos las consecuencias. Y creo que en ese punto, contrario a lo que Israel esperaba de esta acción, y creyendo que esto va a destruir a Hamas, pues lo que están diciendo muchos analistas de Medio Oriente, y en particular estaba justo leyendo unas declaraciones que habían dado a uno de los medios que cubren Medio Oriente, de Middle East Eyes, como los ojos de Medio Oriente, de Hamas, diciendo justamente que eso no va a suceder, que la matanza de líderes, Israel ha intentado destruir a Hamas a partir de matar a sus líderes, y eso no ha sucedido, sino que el movimiento se reorganiza, y la resistencia va a continuar en todas sus formas. Y al mismo tiempo, otra cosa que es importante destacar, porque mientras haya genocidio habrá resistencia, es que justamente la intención de Israel con este asesinato no es lograr un alto al fuego, ni es liberar al pueblo palestino de Hamas, sino que es avanzar no solo en el genocidio, sino en el proceso de ocupación. Y ya se habla de los intentos de anexión del norte de Gaza, del desplazamiento forzado de las pocas personas que quedan en el norte, que van a ser forzadas a moverse hacia el sur para anexar y poblar eso con colonos israelíes. Y eso justamente ya lo están diciendo los mismos medios israelíes, que en este asesinato no ha habido ninguna intención de llegar a un cese al fuego, ni a la recuperación, la liberación de los secuestrados israelíes por Hamas, sino simplemente avanzar en la anexión del norte de Gaza a partir del sometimiento del pueblo palestino y el desplazamiento de las comunidades que aún quedan en el norte hacia el sur, e ir arrinconándolos en este sector más cercano a Egipto prácticamente, y ocupar todo ese territorio. Sí, Jessica, bueno, es uno de los objetivos que claramente se propone el sionismo abiertamente.
incluso se habla en muchos medios de configurar un gran Israel supuesto que según relatos bíblicos para eso les pertenece gran parte del Medio Oriente, no solo caería en la volteada Palestina, sino también el Líbano, bueno, Irak, todos los países. Hay que ver hasta dónde llega el sionismo, pero como vos bien marcás, este relato que nos venden, ¿no?, los medios occidentales de que supuestamente el líder de Hamas estaba protegiendo con rehenes en escuelas, en hospitales, y bueno, murió en su ley, como vos decís, estemos o no de acuerdo con esa resistencia armada, pero es parte de este relato que los medios occidentales nos envuelven en los países en los que estamos. Y por otra parte también esta megapotencia supuestamente militar y tecnológica de Israel hace ya más de un año que está con el genocidio en curso y bueno, sigue la resistencia casi que igual, te diría que no sé si ha mermado, está muy sólida la resistencia palestina en la franja de Gaza y lo mismo desde que incursionó hace también poco en el sur del Líbano, la resistencia de Hezbollah es muy fuerte, así que por ahí también es parte de un relato esta presunta megapotencia militar y tecnológica, que bueno, obviamente también hubo episodios que demuestra de una gran estrategia que tienen y sobre todo inteligencia, pero bueno, es como que hay mucho mito en el medio que está representado en los medios occidentales. Pues claro, y además recordar esto, ¿no? Que Israel no es una potencia por sí sola que ha logrado todo eso por sus grandes capacidades especiales, sino por el apoyo de la principal potencia hegemónica hasta el momento, que podemos ahí discutir si está en decadencia o no, que es Estados Unidos, y además con la Unión Europea, la cabeza de Alemania, que justamente hace muy poquito el principal responsable del gran genocidio del siglo XX contra el pueblo judío es hoy uno de los principales cómplices del genocidio contra el pueblo palestino en el siglo XXI. Justamente la ministra de Relaciones Exteriores alemana dijo algo sobre pues el derecho internacional humanitario. Sabemos que los bienes civiles son protegidos, que donde hay población civil, esos lugares son protegidos, no se pueden atacar, que cualquier ataque a esos lugares son crímenes de guerra. Bueno, dijo eso básicamente está en veremos. No todo lugar si hay, no siempre los civiles deberían estar protegidos, justificando el accionar genocida de Israel, que utiliza este discurso de que jamás utiliza escuelas y hospitales como escudos humanos para bombardear indiscriminadamente. Pues ahí tiene el apoyo constante e incondicional de Estados Unidos y de Alemania, y de otros países de la Unión Europea y de la Unión Europea como tal, apoyándoles en este proceso genocida. Es decir, esto no sería posible sin la complicidad de Occidente, porque no se le ha podido poner un freno, porque no han querido hacerlo, no porque Israel sea invencible, sino porque hay ahí unos acuerdos, y esto también tiene que ver con las dinámicas colonialistas, racistas que ha tenido constantemente Occidente para los pueblos del sur, donde el derecho internacional solamente se aplica para los pueblos del sur cuando se levantan, cuando intentan resistir, cuando no son las víctimas perfectas, pues ahí a ellos se le aplica el derecho internacional. Pero a las potencias del norte jamás se les aplica el derecho internacional. Ya habíamos hablado antes cómo Netanyahu se paseó por Naciones Unidas, por la Asamblea General en Nueva York, ordenó el bombardeo al Líbano desde allí, se paseó en el Congreso estadounidense. Es decir, es un hombre que está cubierto de sangre palestina, de más de 40.000 víctimas, y aún así tiene todo el apoyo de Occidente para seguir masacrando a civiles palestinos una y otra vez sin ningún tipo de reparo, y que probablemente se ha aplaudido con su anexión de todo este territorio, donde los únicos responsables van a ser en ese punto, las acusaciones de Occidente van a caer siempre sobre quien ha osado resistir y defender su derecho a existir, porque eso es lo que se está negando, el derecho del pueblo palestino a existir como tal y a existir en su propio territorio, y ahora está avanzado sobre el Líbano. Hoy justamente todos los días salen nuevas denuncias del nivel de violencia que ya es imposible poner en palabras, cómo describir lo que está haciendo Israel en Palestina, además del genocidio. Ahora justamente ha habido un nuevo artículo publicado por el New York Times, que no es justamente un medio de izquierda ni afín
a los pueblos del sur, sino que ha estado con el sionismo. Incluso allí salieron unas denuncias con entrevistas con soldados israelíes que han sido responsables del genocidio en Palestina, confesando su accionar en Gaza y diciendo que han incluso con las topadoras o bulldozers han aplastado cientos de cuerpos palestinos, estén vivos o muertos. Es decir, el nivel de crímenes que ya hablamos de los campos de tortura, este nuevo accionar, todo el uso que han hecho de forma totalmente impune de publicar en redes sociales soldados israelíes usando la ropa interior de mujeres palestinas que han sido asesinadas, masacradas en el genocidio, y lo están mostrando. El nivel de impunidad y de deshumanización que hay es tan alto que uno ya no puede sorprenderse ante cada nueva noticia que aparece con respecto a los crímenes que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino en Gaza, y que al mismo tiempo avanza la ocupación en Cisjordania. Es decir, esto de que no avanza solo sobre el Líbano, sino también sobre Cisjordania, los asentamientos, las detenciones de más y más palestinos, los bombardeos contra campos de refugiados, que son lugares en donde la gente vive casi hacinada en algunos espacios, esos bombardeos entre campos de refugiados en Cisjordania, que claramente han quedado un poco opacados por el nivel de crímenes en Gaza, pero eso sigue sucediendo tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este, y no se le pone un freno, e incluso ahora pues hay una nueva campaña en redes sociales demandando a la Corte Penal Internacional, que ejecute las órdenes de detención contra Netanyahu, porque las órdenes de detención que estaban contra los líderes de Hamas, ya no tienen sentido porque Israel ya los ha asesinado. Ejecuten las órdenes contra Netanyahu y eso no pasa absolutamente nada, es decir, ese es el nivel de impunidad donde el derecho internacional pone, en este caso, a opresor y oprimido, supuestamente, entre comillas, en igualdad de condiciones, pero no es capaz de perseguir al principal responsable del genocidio, que en este caso es el régimen israelí con Netanyahu a la cabeza. Como se suele decir, todos somos iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que otros. Bueno, realmente escalofriante todo lo que está haciendo el sionismo en la Franja de Gaza. Desde aquí seguimos bregando por el cese de este genocidio. Completísimo el panorama. Muchísimas gracias, Jessica. Te mandamos un abrazo. Otro para ti. Un abrazo. Hasta luego. Hacemos una tanda y enseguida regresamos. Cada nuevo emisor a la dispersión del sector es un aporte a la temas de la actualidad internacional que no vas a ver ni escuchar en los grandes medios. Ayer hubo elecciones en Moldavia, es un pequeño país en el este de Europa, se encuentra ahí entre Ucrania y Rumania. Las elecciones fueron para presidente y también había un referéndum sobre la adhesión de Moldavia a la Unión Europea. Es uno de los países aspirantes a ingresar en ese bloque, actualmente conformado por 27 países europeos. Bueno, las elecciones dieron un resultado triunfador para la actual presidenta, que aspira a la reelección. Sin embargo, va a haber un balotaje. Se llama Maia Sandu, obtuvo el 42, un poco más por ciento de votos, 42,18, y bueno, se la designa como pro-europea, digamos. Esta mandataria aspira al ingreso de Moldavia a la Unión Europea, y el principal opositor obtuvo bastante menos, 26,10% de los votos. Se llama Alexander Stoyanoglo y es prorruso, digamos, entre comillas. Como también siempre mencionamos, en estos pequeños países de Europa del Este pareciera ser que la grieta es entre ser pro-Rusia y pro-europeo. Están muy marcadas por esa disputa política, digamos, estas sociedades de Europa del Este, también en el Cáucaso. Bueno, aparentemente va a haber un balotaje el mes que viene, pero obtuvo más de 16 puntos más la presidenta actual, Maia Sandu, pro-europea, por sobre el candidato principal opositor, Alexander Stoyanoglu.
Sin embargo, hay muchas fuerzas prorrusas que fueron divididas en la oposición y que seguramente para el balotaje darían su apoyo a así que hay que ver qué pasa. No está garantizada la reelección de esta presidenta actual. Bueno, la adhesión, el referéndum que hubo también, el plebiscito que votaron también ayer junto a la candidatura presidencial los moldavos, arrojó un resultado apenas a favor de la adhesión a la Unión Europea, un 50,43, ya están casi todas las mesas escrutadas, y bueno, el no a la Unión Europea obtuvo el 49, o sea que está un empate virtual. Apenitas ganó la adhesión a la UE. Las encuestas previas marcaban supuestamente un 60% de adhesión de la sociedad moldava a la integración en Europa. Bueno, de hecho, en este pequeño país, el tema del apoyo a Rusia o a Europa siempre estuvo asignado. Antes había mayor apoyo a Rusia en la sociedad y últimamente fue virando hacia un mayor apoyo a la Unión Europea. Se esperaba que esa diferencia fuera mayor, pero pareciera estar ahora en un virtual empate, el apoyo a Rusia o a Europa. Durante estas elecciones también, como mencionamos, bueno, se votó este referéndum, pero esta mandataria actual llegó al poder no tanto por su posición proeuropea, sino más bien porque vino con un discurso anticorrupción. En Moldavia también, como en muchos países de Europa del Este o que formaron parte de la Unión Soviética, esa transición desde un sistema de producción y distribución socialista hacia la restauración capitalista, bueno, produjo toda una serie de negociados que se beneficiaron los burócratas, en aquel entonces burócratas soviéticos políticos, que se tornaron en oligarcas capitalistas. Bueno, un alto nivel de corrupción, etcétera. Esta señora vino con un discurso renovador de combatir la corrupción, eso la llevó al poder. Moldavia es un pequeño país, es uno de los más pobres de Europa. El salario mínimo actualmente está en 5.000 leus, que es la moneda local, que serían unos 260 euros, uno de los más bajos del continente, y por eso también tiene una alta emigración, sobre todo de jóvenes. Hay unos 200.000 moldavos actualmente viviendo en el exterior que tenían derecho a votar y que de hecho, según hoy leía varios análisis relacionados con estas elecciones, fueron los que inclinaron la balanza a favor del referéndum para que ganara el apoyo a la integración a la Unión Europea. Todos estos 200.000 moldavos que viven en el exterior y que votaron, eso inclinó la balanza, porque si no, la balanza pues es una población pequeña. Obviamente, si no votaran estos desde la diáspora, tal vez ganaba el no en relación a la integración al bloque europeo. Bueno, la presidenta también esperaba una mayor diferencia, si bien fue bastante amplia el margen que sacó con su principal contrincante. Ella denunció que hubo interferencias de Rusia en la elección, bueno, a través de compra de votos, hackeo, desinformación, fake news, etcétera. Bueno, estos famosos hackers rusos que intervienen en todas las elecciones, Trump, Biden, todos denuncian el hackeo ruso, el ruso que los perjudica. No sé, los hackers rusos se ve que son unos nerds totales. Bueno, también está de fondo, con respecto a Rusia, la región de Transnistria. Es una región actualmente que funciona como una república autónoma de facto, no reconocida internacionalmente, como fue el caso de Artsaj, que constantemente nos referimos aquí en el programa, Nagorno-Karabaj, pero también en el Cáucaso, en este caso en Georgia, hay dos regiones con este mismo que no tienen estatus, que funcionan como repúblicas de facto porque tienen sus propios gobiernos, parlamentos, autoridades, pero no son reconocidas a nivel internacional. En Georgia está Abjasia y Osetia del Sur en estos momentos con este mismo estatus indefinido, que funcionan como repúblicas autónomas, pero son reclamados por otros estados. En este caso, Moldavia reclama Transnistria, que es una pequeña franjita dentro de ese en sí pequeño país que les mencioné, que es Moldavia, entre Rumania y Ucrania. Hay una pequeña franjita en el borde con Ucrania, que bueno, son más bien población mayoritariamente ruso parlante, de etnia rusa o ucraniana. El resto de Moldavia es más similar a los rumanos, son casi que una misma etnia con los rumanos. De hecho, hablan un idioma prácticamente igual, que algunos lo denominan moldavo, pero que en los hechos es idéntico al rumano.
Bueno, en esta región de Transnistria son más rusoparlantes, tienen más etnia rusa, por lo cual ellos no quieren integrarse al país y bueno, está funcionando actualmente como una república autónoma de facto. Así están las cosas en Moldavia. Va a haber un balotaje próximamente el mes que viene. Nosotros, ya que estamos ahí, vamos a escuchar una canción, así de paso escuchamos un poco el idioma moldavo o rumano, que parece que son exactamente iguales. Vamos a escuchar un poco de música de allí. Global por la tribu. Ahí escuchamos desde Moldavia a Stop Si Zdup, una banda con el tema San 100, vaya a saber uno qué significa en moldavo. Bueno, nosotros ahora volvemos al continente latinoamericano, nos vamos más precisamente a México, porque allí, bueno, el tema de la violencia narco continúa muy gravemente sucediendo hechos atroces. Bueno, hace poco asesinaron al alcalde recientemente electo, hacía pocos 6 días que había asumido, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, asumió su cargo. En este caso se trataba del alcalde de Chilpancingo, que es una ciudad en el estado de Guerrero, la segunda ciudad en importancia de ese estado, que en Guerrero también fue donde sucedió la desaparición de los 43 normalistas estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, Alejandro Arcos era este alcalde de 43 años, apareció decapitado en su auto, apareció, bueno, detalles macabros del asesinato, la cabeza por un lado, el cuerpo adentro del auto, bueno, detalles muy macabros que obviamente obedece, allí está muy fuerte el tema del narcotráfico, también en el estado de Guerrero puntualmente. Y hubo una noticia también la semana pasada vinculada a este tema, que fue la detención del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Esto estamos hablando en el periodo del gobierno de Felipe Calderón, de 2006 a 2012. Felipe Calderón fue presidente del partido PAN, este espacio de centro-derecha conservador, que, bueno, recordarán con Vicente Fox, allí en los 2000, cortó la hegemonía de décadas del PRI, que ganaba elecciones constantemente durante décadas, gobernó México. Este es una especie de PRO, digamos, mexicano, una centro-derecha. Bueno, el secretario de Seguridad, este presidente Felipe Calderón, que gobernó México hasta 2012, fue condenado a 38 años de cárcel y una multa de $2 millones en Nueva York, por un tribunal en Estados Unidos, justamente por formar parte del narcotráfico. El que se hacía conocer como el zar antidrogas, él encabezó en el gobierno de Felipe Calderón una guerra contra la droga, que se dio a llamar así, se presentaba como el modelo, la batalla más fuerte hasta entonces en México. En esos años también estaba en pleno auge y ascenso, como hasta ahora no declinó nunca el tema del narcotráfico en México. Bueno, estaba involucrado también con el cártel de Sinaloa, aparentemente recibía sobornos de este cartel por su silencio, por su complicidad. Fue acusado también por conspiración para distribuir, poseer e importar cocaína y falsedad de documentos. Él no declaró en el juicio, se presentaron pruebas, bueno, testimonios de testigos que formaban parte de ese cártel que lo mencionaron. Él ya había aparecido en el juicio del Chapo Guzmán en 2018, su nombre ya apareció allí en las delaciones. Imagínense, bueno, la gravedad de este hecho, el máximo referente de la seguridad justamente contra el narcotráfico en México estaba involucrado con toda esta trama narcotraficante.
el secretario de Seguridad Pública del país, presentado como el zar antidrogas, estaba, bueno, íntimamente vinculado. Él, por supuesto, siempre se declaró inocente y en el juicio no declaró, pero presentó un escrito, bueno, diciendo que se utilizó la justicia estadounidense información falsa proporcionada por el gobierno de México con testigos que tienen antecedentes criminales. Bueno, estaba presente allí su hija, su esposa en el juicio, pero bueno, hay aparentemente elementos que lo vinculan fuertemente con el narcotráfico. Fue condenado a 38 años de cárcel en Estados Unidos. Lo fue señalado incluso por miembros prominentes del cártel de Sinaloa, capos narcos ahí importantes, bueno, Jesús Zambada alias El Rey, Sergio Villarroel alias El Grande, Oscar Valencia alias El Lobo, aseguraron que pagaron millones de dólares a este acusado a cambio de protección. Es esta persona, García Luna, un ingeniero de 56 años, estaba viviendo en Estados Unidos, por eso fue juzgado allí, desde que salió del gobierno mexicano ahí en 2012 junto con el presidente Calderón. Bueno, fue detenido ya por primera vez en diciembre de 2019 en Dallas. Hace poco, la semana pasada, se confirmó la condena de 38 años de cárcel. Él ya dijo que va a apelar la sentencia en todas las instancias que sean necesarias. Se declara constantemente inocente, pero aparentemente hay pruebas bastante contundentes que lo vinculan con el narcotráfico. Bueno, entrelazamiento de narcotráfico con la política y la corrupción, obviamente, lo mismo que sucede aquí, lo mismo que sucede en todos estos lugares donde está penetrando de manera muy grave y peligrosa el narcotráfico. Nosotros vamos llegando al final, vamos a descomprimir un poco con esta sección a lo último del programa que hemos dado en denominar El Mundo Está Loco Loco. Hay cosas que pasan en el mundo que desafían toda lógica. Noticias tan bizarras que parecen sacadas de un guión de comedia, pero son reales. El mundo está loco loco. En Política Global repasamos el suceso más insólito de la semana. En este caso nos vamos a ir a Marruecos, a la localidad de Meknes. Una mujer de 38 años permaneció encerrada durante varios meses en su casa. Se negaba a que la visitaran los familiares y los vecinos para saludarla, para ver cómo estaba la madre que vivía con ella. Tenía 80 años la madre y bueno, según denunciaron los vecinos, los familiares en ocasiones se ponía violenta, no quería recibir a nadie sabía qué pasó con la madre, querían entrar, nadie no los dejaba. A lo último ya empezó a decir que la madre había emigrado a Alemania. Esto ya despertó sospechas en los familiares. Bueno, ni siquiera el hermano podía acceder a la vivienda, no le abría la puerta. Bueno, pasados cada varios meses, un año, el hermano entró con la policía, no aguantó más, quiere saber qué pasa con mi vieja. Informó a la policía, la acompañaron hasta el domicilio, ingresaron por la fuerza y allí apareció el macabro hallazgo. La madre había fallecido y esta mujer la había momificado en sal adentro de la habitación para evitar su descomposición y la emisión de olores desagradables. Bueno, según los medios marroquíes, el cuerpo yacía sobre la cama, estaba vestido con ropa ligera. Aparentemente el motivo de este accionar, macabro de la hija de la víctima, habría sido para evitar, una partición en la herencia y que fuera echada de la casa. La verdad, yo conocía historias sobre problemas entre hermanos por una herencia o por alguna vivienda o lo que fuera, pero esto creo que supera todo y fue demasiado lejos. Bueno, como siempre decimos, no es que no nos queremos reír de la situación, pero bueno, no deja de ser una noticia bizarra. Lamentamos lo sucedido, por supuesto, sobre todo por la víctima y por los familiares, en este caso el hermano, que no fue quien la mató. Bueno, como siempre, la realidad supera cualquier película de Hitchcock. Nosotros hemos llegado al final, esto ha sido todo por hoy. Quédense en la continuidad de La Tribu, la mejor radio del condado, aquí del barrio de Almagro, por lo menos, ¿por qué no?, de la Argentina y del infinito y más allá. Nos vemos el lunes que viene, buena semana, hasta luego.